¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, martes 5 de agosto. Hemos entrado al mes más frío acá en Chile, ¿no? Dicen que agosto es el mes más frío. Así que estamos acá en invierno y damos gracias al Señor porque nos podemos reunir en esta noche de invierno con nuestros hermanos. Bueno, yo los veo, ustedes los que están ahí siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube no los van a ver, pero yo miro acá a todos nuestros hermanos, así que les enviamos también un saludo para todos ustedes y a los que nos ven a través de esta transmisión. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy y lo queremos hacer a través de una oración. Nuestra hermana María Carolina nos va a dirigir en esta oración desde San Bernardo, ¿verdad? Así es, Dios le así bendiga, es. hermana. Amén, amén. Hermanos, oremos entonces en esta noche. Bendito Padre Celestial, oh Dios amado que estás en los cielos, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias primero por la vida que tú nos das y este tiempo precioso que nos has enseñado a apartar para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la vida del pastor Rubén, de todos los hermanos que podemos reunirnos y de aquellos que también van a ver este estudio, Señor, que nos ha edificado tanto. Te pedimos en esta noche, Padre, que nos ayudes, que les des la sabiduría, el discernimiento al pastor para poder explicar todo lo que tú nos dejaste para aprender, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder también nosotros eh, discernir y entender lo que tú nos quieras explicar, Señor. Gracias, Padre. Bendice a los hermanos que están reunidos, Señor, en cada uno de sus hogares y también a aquellos que se van a conectar a la transmisión en el tiempo en que se pueda hacer, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos siempre tu ayuda en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos entonces con nuestra clase de hoy. Bueno, estamos en este panorama bíblico del Nuevo Testamento. Estamos hoy día en nuestra clase número 3. Qué increíble, ¿no? Ya vamos en nuestra clase número 3 de este panorama del Nuevo Testamento. Hoy día nos corresponde estudiar nuestro segundo libro y es el Evangelio de Marcos. Así que como título ahí pongamos... mira, yo me equivoqué acá. Es Marcos. Ahí sí, perdón. Vamos a ponerlo al tiro ahí corregido. Y creo que me va a aparecer en todos. A ver, un segundito, ¿ah? Vamos a corregirlo al tiro antes de comenzar. Espérenme ahí un segundito. Me acabo de percatar de estos pequeños detallitos, ¿no? Pero para que no nos perturben durante la clase de hoy. Les pido que nos disculpen. Estamos en vivo y en directo. Ok, ahora sí. Aquí estoy yo. Bien, vamos entonces hoy día a hablar acerca del Evangelio de Marcos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Mateo, ¿verdad? Y los invitamos también a que pudieran ustedes leer este Evangelio de Marcos. No me atrevo a pedirle que levanten su mano los que leyeron completo el libro de Marcos, pero lo dejo ahí delante del Señor. Si no lo ha hecho, hágalo y para la próxima semana nos preparamos con nuestro siguiente libro que va a ser Lucas, ¿ok? Bien, vamos entonces a hablar hoy día acerca de Marcos y vamos a hablar del título. Entonces pongan ahí eh, título, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de esto. Este libro, o Evangelio, también se le conoce así, lleva el nombre de Marcos, con S, ¿verdad? Marcos fue alguien que estuvo muy cerca de uno de los apóstoles. No sé si se habrán percatado de esos detalles, ¿no? Entonces, Marcos era un hombre o un joven en un principio que estuvo relacionado de manera muy directa y muy cercana al apóstol Pedro, ¿verdad? Además, este personaje, Marcos, es alguien que aparece muchas veces en el libro de los Hechos. Si usted ha leído el libro de los Hechos ya, probablemente lo va a ver que se menciona también al personaje de Pablo varias veces en el libro de los Hechos, pero hay un detalle, porque en el libro de los Hechos se le menciona más bien por su nombre, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Y tenía un sobrenombre, ¿verdad? Que sería Marcos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar esta combinación de Juan Marcos, ¿ok? En el libro de
los hechos. Lo pueden ver ahí en el capítulo 12, en el capítulo 15 creo también se menciona. ¿Ok? Ahí lo vamos a encontrar a este personaje bajo este nombre o sobrenombre también. ¿Ok? Ahora, en ningún caso era un bullying o algo, ¿no? Era parte de la costumbre y hoy en día podemos hablar acerca de eso, de las maneras en que se llamaban a las personas en aquel tiempo. Cuando Pedro, el apóstol, ¿no? Cuando Pedro el apóstol fue liberado de la cárcel, este se dirigió a la casa de la mamá, ¿saben de quién? De Juan Marcos, ¿verdad? O sea, recuerden ustedes que Pedro está encarcelado, es liberado, ¿verdad? Y se va a dirigir a la casa de la mamá de Juan Marcos, según el relato del libro de los Hechos. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden buscar después con un poquito más de paciencia. Juan Marco tenía una relación también con un personaje que se menciona también en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y bueno, y en otros pasajes más, pero en otros libros más, pero vamos a ver que Juan Marco tenía una relación con Bernabé, ¿ok? Bernabé. Anoten ahí si quieren esa relación, ¿ok? Colosenses capítulo 4 versículo 10. Vamos con este primer pasaje, a ver si lo podemos leer, por favor. Amén. Eh, Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Muy bien, recibirle. ¿Qué relación tenía entonces Marcos con Bernabé? ¿Qué es lo que era según este pasaje? Sobrino. Sobrino, ¿verdad? Sobrino. Estaba arreglada la cosa, dirían acá en Chile, ¿no? Ok, entonces era un sobrino, Juan Marco o Marcos era sobrino de Bernabé y lo tenemos acá en Colosenses 4:10 en la forma de poder demostrar. Ahora, recuerden mantener sus micrófonos en silencio, ¿ok? Para que no se nos meta acá el ruido. Marcos acompañó a Pablo y ¿alguien tiene el teléfono? A ver, ¿quién puede ser? Manténganlo ahí en silencio para que no se nos meta el ruido. Ok. Em, Marco, decíamos, que acompañó al apóstol Pablo y también a Bernabé en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que hay varios viajes que hace el apóstol Pablo, pero Marcos, Marquito, ¿sabes que se te abre tu micrófono a cada rato? Puede ser, ¿no? Algo parece que le pasa. Eh, Marcos, entonces decíamos que acompañó a Pablo, el apóstol, y a Bernabé en el primer viaje misionero, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Y decíamos que habían tenido Pablo tuvo varios viajes, ¿verdad? Pero en el primero lo acompaña Marcos, ¿verdad? Y junto con Bernabé. Vamos a leer unos pasajes en Hechos, capítulo 12, 25. A ver si me acompañan, por favor. Hechos 12, Ya, 25. ya. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. El que tenía por sobrenombre Marco. Ah, puede ser que tu versión no tenga esa parte. Ok, vámonos también con Hechos capítulo 13, versículo 5. Amén. Primer viaje misionero de Pablo, 13:5 dice, allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Ok, muy bien. Acá aparece Juan de ayudante. Se fijan que hay nombres distintos, pero se refiere al mismo personaje. Sin embargo, decíamos que Juan Marco o Marcos, que es el que tenemos en este evangelio, decimos que acompañó a Pablo en su primer viaje, ¿verdad? Recuerde que Pablo hace varios viajes en misión de evangelismo. Sin embargo, Marcos desertó del viaje en una ciudad llamada Perge. No sé si estará bien pronunciado. Y desde esta ciudad, en el primer viaje con Pablo, se devuelve hacia Jerusalén. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 13. Estamos contextualizando un poco a este personaje, ¿verdad? Marcos. Habiendo zarpado de Parfos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, o Perche, de Parfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muchas gracias, hermano
Pedro. Ok, acá entonces tenemos que se le menciona como Juan, ok, pero estamos hablando de el mismo personaje, ok, para que lo entendamos. Cuando el tío de Marcos o de Juan Marco, ¿cómo se llamaba el tío? ¿Se recuerdan? Bernabé. Bernabé. Muy bien. Cuando el tío de Juan Marco, llamado Bernabé, quiso que su sobrino, Juan Marco, fuera en el segundo viaje, recuérdense que en el primero se devuelve, cuando le dice a Pablo, oye, yo quiero que mi sobrino, le dice Bernabé, yo quiero que mi sobrino vaya contigo en este segundo viaje, Pablo, el apóstol, se niega, ¿verdad? Le dice, no, 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 capaz que diga, en ninguna manera, como decía Pablo, ¿no? Pero le dice que no, en el segundo viaje no, en el primero fue, pero recuerden que se devolvió, ¿verdad? De Persia se devuelve a Jerusalén. Entonces, cuando se da esta situación de conversación de que si puede ir en el segundo viaje, le dicen que no, ¿verdad? Esto lo hace el apóstol Pablo. Este tipo de fricciones entre Pablo y Bernabé, un poco por la inmadurez que había ahí también en Marcos, ¿verdad? En esta primera etapa, hacen que ellos de alguna manera se separen, ¿no? Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 15, versículo 38 y 40. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 38 y 40. Del 38 al 40. Sí, Hechos capítulo 15 del 38 al 40. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ok, ahí entonces está un poco evidenciado este conflicto. Habían conflictos también entre los seguidores del Señor, ¿verdad? Tenemos también el caso ahí de Pablo con Pedro, ¿verdad? También una situación, ¿no? Entonces, acá vemos que esta situación, ¿verdad? De que Marcos se haya devuelto en el primer viaje con Pablo, causó un poco de fricción entre Pablo y Bernabé y finalmente se terminan separando, ¿ok? Ahora, esta situación hizo que Marcos o Juan Marco de alguna forma fuera fortalecido también en su carácter, ¿no? Que créanme que esto le ayudó, esta situación, esta fricción que se produjo, ¿no? Producto de tal vez de su inmadurez, lo hace ser fortalecido en su carácter, le ayuda a madurar, ¿verdad? Y con el paso del tiempo termina siendo un fiel colaborador, ¿verdad? Hacia el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en otra de sus cartas, les instruye a que si Juan Marcos los visita, que le den la bienvenida. O sea, esto nos va mostrando un poco que las cosas se fueron solucionando. No sé si ustedes escuchan un perro, ¿no? ¿O sí? Ah, ok. Yo tengo un perro acá ladrando fuerte. Pero le puse un filtro a esto para que... Antiperro. Ok, vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses 4:10. Eh, no escuchan el perro, ¿verdad? Si no me Lo tengo- equivoco, era la luz primero y después yo, o como ustedes Sí. digan. No, ahora lo puede leer usted, hermano Juan Antonio. Ya. Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. O sea, aquí vemos, gracias, hermano Juan Antonio, aquí vemos que Pablo está diciendo que lo reciban, ¿no? No le está diciendo que lo rechacen ni nada por el estilo, ¿ok? Aquí vemos un poco que la situación se fue solucionando. Pablo, oye, el perro me tiene ya, estoy que le voy a hacer cariño. Pablo llegó a mencionar a Marco incluso como un colaborador. Vamos a leer la carta a Filemón en el versículo 24. Decimos solamente el versículo 24 porque tiene solamente un capítulo. Vamos a leer Filemón, Amén. versículo. Amén. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí los menciona, ¿ves? Los menciona como colaboradores. Muy bien. Más adelante,
el apóstol Pablo le dice a su discípulo, el joven Timoteo, le dice lo siguiente. Vamos a leer en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me sería de ayuda en mi ministerio. Muy bien, muy bien. Ahí vemos que el apóstol está escribiendo esta carta ahora a Timoteo, ¿ven? Entonces lo menciona. Ok, esto va demostrando un poco que las situaciones se fueron solucionando como debe ser dentro del ministerio. Fíjense que entre ustedes, pueden tener situaciones que son a veces medias complicadas, ¿verdad? Por el carácter y qué sé yo, pero, o conmigo o yo con ustedes, pero siempre debemos buscar solucionar los problemas, ¿verdad? Entonces acá vemos que la situación no fue menor. Al principio vemos en este primer viaje que hubo una gran molestia, pero vemos que con el paso del tiempo y la madurez, las cosas se fueron solucionando. ¿Ok? Entonces, de algún modo, la restauración ministerial de Marco pudo ser gracias al ministerio del apóstol Pedro. ¿Ok? Es muy probable que esa sea una de las razones, ¿verdad? O sea, que Pedro, de alguna forma, tuvo que ver con esto de animarlo, de restaurarlo. Y vemos acá una relación muy cercana entre Pedro y Marcos, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro tiene una forma muy cercana de llamar a Marcos. Lo vamos a leer acá en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Cómo le llamó entonces a Marcos? Mi hijo. Mi hijo. Pero no era su hijo, ¿no? Pero lo llama de esta manera, ¿no? Como mi hijo. Ok, esto demuestra que hay una cercanía, ¿no? Lo tenía, ¿no? Por producto de muchas situaciones que ellos vivieron juntos, ya lo consideraba prácticamente como un hijo, ¿verdad? Y probablemente no solamente en el sentido espiritual, sino que en muchos aspectos, ¿verdad? El cariño, el afecto, etc. Entonces, puede ser que se puede deducir que haya sido Pedro el nexo, ¿verdad? Para restaurar ministerialmente a Marcos. Muchas veces Dios puede usar a personas, ¿no? Para restaurar, ¿verdad? Por eso la Biblia nos llama a ser pacificadores. Eso es importante, ¿verdad? Ok. Pedro era una pieza clave en la restauración de este joven Marcos, ¿no? Porque Pedro también había vivido las consecuencias de sus impulsos. ¿Se recuerdan ustedes cómo era Pedro? ¿Verdad? Sobre todo en sus años más jóvenes. Eh, Todos estos impulsos negativos de parte de Pedro, de andar agarrándose a golpes, cortando orejas, siendo impulsivo, ¿verdad? Todo eso de alguna forma lo llevó a su fracaso como apóstol, ¿no? Su fracaso ministerial, que con el paso del tiempo y con la misericordia del Señor finalmente pudo ser restaurado. Entonces, de alguna manera, Dios permite esta relación con Pedro para poder también restaurar a este joven hombre, ¿verdad? Que amaba al Señor, llamado Juan Marco o Marcos, y es Pedro, de alguna forma, quien puede restaurarlo por lo que él ya le había tocado vivir. ¿Ok? Bien, hoy día es el día de los perros, acá todos ladrando, ¿verdad? Tienen un show más o menos. Bueno, vamos a hablar acerca del autor y la fecha. El autor y la fecha. Si ustedes notan que se escucha mucho ruido de los perritos, me avisan, ¿verdad? Para yo ir a saludarlos. Ok. A diferencia de las epístolas, cuando hablo de las epístolas me refiero a las cartas, ¿no? Que se van a ver en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, la carta de Pedro, qué sé yo. A diferencia de las epístolas, los evangelios, que eso es lo que estamos estudiando ahora, los evangelios no nombran a sus autores. Fíjense, los evangelios no nombran a sus autores. Sin embargo, los padres de la iglesia afirmaron de manera unánime, ¿no? Que Marcos escribe este segundo evangelio. Hay un hombre que se llamaba Papías, ¿ok? No tienen que anotarlo ni recordarlo, pero para que lo tengan como antecedente. Pero este hombre llamado Papías, él era el obispo era el cuidador, tenía un cargo importante, ¿no? En una ciudad que se llamaba Heriópolis, ¿ok?
Y este hombre, Papías, este obispo, escribe alrededor del año más o menos 140 después de Cristo, y él afirmó lo siguiente. Yo se los voy a leer porque es un escrito que tenemos acceso hoy día, ¿no? Dice así, dice, y el presbítero, se refiere al apóstol Juan, dijo esto: Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, fíjense, Marcos se convirtió en el intérprete de Pedro, así lo llamaba este hombre Papías. Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. O sea, lo que se acordaba lo escribió con mucha precisión. No obstante, no fue en orden exacto que él relató los dichos u obras de Cristo, ya que ni él oyó al Señor ni lo acompañó, pero después, como dije, acompañó a Pedro, al apóstol, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades, en este caso de sus oyentes, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir algunas cosas como él las recordó, ya que de una cosa tomó cuidado especial, no omitir nada que había oído y colocar nada ficticio en las afirmaciones. ¿Ok? Esto entonces es lo que escribe este personaje importante, Papías, este obispo, en el año 140. Entonces, de alguna forma le da credibilidad, certeza, ¿verdad?, a este escrito que nosotros tenemos hoy día como el Evangelio. Ahora, otro personaje llamado Justino Mártir, seguramente por ahí también lo han escuchado, tal vez algunos lo han leído. Este personaje escribe ahora en el año 140. El anterior fue en el año 150. El anterior era en el año 150, ¿no? 140. Ahora Justino Mártir escribe alrededor del año 150 y se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Fíjate, no se le llamaba el Evangelio de Marcos, sino que Justino Mártir lo llama las memorias de Pedro. ¿De Pedro? Uno dice esto, ¿no? ¿Por qué tiene que ver Pedro, no? Un poco por lo que decía el obispo anterior, no sé si lo lograron captar, ¿no? Porque él le llama las memorias de Pedro, eh, y surgió esto porque se decía que Marcos escribió su evangelio mientras estaba en Italia, ¿verdad? Ahí hay un contexto. Y esta afirmación va muy en acuerdo con las tradiciones que eran propias de esa época, que consideraban que este evangelio se escribe desde Roma y tiene un objetivo, es de alguna manera dirigirlo o beneficiar a los cristianos que están en Roma, o sea, cristianos romanos. ¿Se recuerdan ustedes que el libro o el Evangelio de Mateo tiene una dirección, ¿no? Está como dirigido hacia los judíos. ¿Se recuerdan que lo estudiamos la semana pasada? En el caso de Marcos, se logra entender, por cosas que vamos a analizar, que está dirigido principalmente a los cristianos, ¿verdad? O gentiles en Roma. ¿Ok? Eso va a ser su punto evangelístico. ¿Ok? Y aquí vemos estos personajes que lo están mencionando en relación a su autoría, a las fechas. ¿Ok? Ahora avancemos un poquito más. Ya hablamos del año 140 antes de Cristo, después de Cristo, año 150 después de Cristo, y ahora vamos a avanzar al año 185 después de Cristo. Y aquí tenemos un personaje que se llamaba Ireneo, también un personaje importante que escribe alrededor de este año 185 después de Cristo, y este personaje Ireneo llama a Marcos, lo llama así, le dice, tú eres, cuando se refería a Marcos, le dice, él es el discípulo o el intérprete de Pedro. Fíjate, nuevamente otro personaje, estamos hablando ahora de más años más adelante, 185, le siguen llamando a Marcos como el intérprete o el discípulo de Pedro. Recuerden que tenían una relación muy cercana, Pedro lo llama mi hijo, ¿no? Pero acá ya los padres de la fe, los primeros creyentes, los líderes de la iglesia cristiana, a este escrito de Marcos, a este evangelio, se le llamaba el discípulo, que era parte del discípulo o el intérprete de Pedro. Entonces, Marcos es quien registra este segundo evangelio
Y de alguna forma, este evangelio, según los eruditos, dicen que nace de lo que Pedro predicó acerca de Jesús y que Marcos fue un testigo, en este caso, escuchaba todo lo que Pedro predicaba acerca del Señor. ¿Ok? Entonces, de alguna manera lo deja registrado en su evangelio. El testimonio de los padres de la iglesia tiene algunas diferencias, porque difiere en cuanto a que este evangelio fue escrito eh, antes y otros dicen que después de la muerte de Pedro, ¿ok? Pero no es un tema para que nosotros lo discutamos, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, mira, el evangelio se escribió antes de que Pedro muriera, otros dicen, no, 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 no. Nosotros somos los padres de la fe y decimos que fue después. Pero eso no es un tema que a nosotros nos tiene que afectar, pero tienen que saber que existieron estas discusiones, ¿ok? Ahora, los eruditos protestantes, hablando de la fecha, han sugerido como fecha para la escritura del Evangelio de Marcos que podría ser entre el año 50 y 70. ¿Ok? Probablemente por ahí pueda estar la fecha. Ahora, estas fechas serían antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Se acuerdan que esto sucede en el año 70? ¿Ok? Entonces, ellos postulan que fue entre el 50 y el 70. Pero también existe una postura que asegura que el Evangelio de Juan Marcos, pudo ser escrito en los años 50 y 60. ¿Okay? Esta es un poquito más relajada, no va tan al límite, ¿verdad? Eh, y esto lo dicen ellos, que pudo ser entre el 50 y el 60, porque hay varios relatos que de alguna forma los van comparando con el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, y de alguna forma van diciendo, mira, acá en Marcos se menciona tal detalle, entonces probablemente todavía no vivían tal situación, tal conflicto, tal situación, y por ahí van deduciendo un poco las fechas probables de la escritura. ¿Ok? Ahora, para usted no se complique, ¿verdad? Pero pudo ser escrito entre estos años, 50, 70, ¿verdad? Por ahí estaría la fecha de la escritura. ¿Ok? Bien, hablemos un poquito acerca del contexto histórico. Hablemos del contexto histórico. Recordemos que Mateo fue escrito para los judíos, ¿ok? De una manera evangelista, para los judíos. Entonces, en este mismo sentido, pareciera que Marco va de alguna manera enfocado en evangelizar ahora a los romanos, ¿verdad? Particularmente a los gentiles. Obviamente el evangelismo es hacia los gentiles, ¿no? Porque queremos que se conviertan los que aún no conocen al Señor, ¿ok? Entonces, los evangelios que vamos a estudiar están mostrando la buena noticia, ese evangelismo puro. Por eso se llama evangelios, ¿verdad? Las cartas que vamos a ver de los apóstoles son otro tema porque ahí ya tenemos más doctrina, ¿ok? Enseñanzas, instrucciones para los creyentes. Entonces, se dice que en este sentido pareciera que Marcos va más bien enfocado a evangelizar a los romanos y particularmente a los gentiles. Cuando se usan términos, por ejemplo, en el idioma arameo, recuerden que en los tiempos de Jesús vamos a tener algunas lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el hebreo, que sería una lengua. Tenemos el arameo, otra lengua, ¿verdad? Cada lengua tenía sus dialectos, ¿no? Por ejemplo, Jesús, arameo galilaico. Y luego teníamos el griego, que era el idioma internacional, ¿verdad? Y ahí teníamos dórico, jónico, ático, tolomaico, qué sé yo. Varios tipos de dialectos y estos a la vez podían ser koiné, de uso común. Conociendo la escritura, ahí está toda esa explicación más profunda. Pero cuando se usan términos acá, cuando Marco tiene que hacer explicaciones de algunos términos que vienen desde el arameo, él lo que hace es traducirlos, ¿verdad? Y lo traduce justamente para los que están leyendo la carta, ¿ok? Si, por ejemplo, si usted tiene que contarle a alguien algo, a alguien de otro país, por ejemplo, de algo que está sucediendo en Chile, ¿qué es lo que haría usted? Oye, acá en Chile están dando, por ejemplo, unos bonos súper buenos para las personas que, no sé, por decirle algo, ¿no? Pero usted se lo cuenta a alguien que está a lo mejor en otro país, y a lo mejor en otro país no saben lo que es un bono, ¿no? Entonces usted le va a decir, ¿sabes qué? Acá en Chile a las personas le dan un bono
es como una cantidad de dinero y le explica, ¿no? Para que la persona allá pueda entender lo que aquí en Chile se entiende fácilmente. No sé, a lo mejor la palabra bono es súper universal, no sé, pero por poner algo que se me ocurre ahora. Cuando entonces, cuando Marcos está relatando los evangelios y se encuentra con estos términos que vienen en el idioma arameo, lo que hace Marcos es traducirlo para sus lectores. Y de alguna forma, aquí nosotros podemos entender que la traducción o la interpretación que él está haciendo es justamente para los romanos. ¿Ok? Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 41. Marcos 5:41. ¿Quién tiene ese? Yo, Ah, no, Pedro. 5:41. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Muy bien, se fijaron eso, ¿no? Talita Kumi. Y los romanos dicen, ¿Talita qué? ¿Verdad? No entendían nada, ¿verdad? Entonces, lo que hace Marcos es tomar esta frase, ¿verdad? Del arameo, Talita Kumi, y le dice, bueno, esto significa, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Recuerden que el idioma materno de Jesús, porque son palabras de Jesús, era el arameo galilaico, ¿verdad? Entonces, en casos como estos, expresados en la lengua o sea, en la lengua materna, ¿ok? Entonces, nos fijamos en esto, ¿no? Que Marcos está haciendo un esfuerzo en interpretar lo cultural, lo propio casi del folclore del lugar donde está sucediendo el relato, lo va a trasladar a una composición que sea entendible para los romanos. Todo da a entender esto, ¿ok? Marcos capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer. Marcos capítulo 7, 11. Y se prepara Marcos 7:34. Yo. Pero vosotros decís, basta, 7:34. basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Muchas gracias, hermana Carolita. ¿Se fijan? Ahí entonces nosotros tenemos esta palabra, ¿no? Escorbán. Entonces esta palabra obviamente no lo iban a entender los romanos. Entonces, lo que hace Marcos es poner esta explicación que en el caso de nuestra versión Reina Valera dice que quiere decir mi ofrenda a Dios. ¿Ok? Entonces, que también significa todo lo que te pueda ayudar. Pero acá nosotros vemos que Marco está haciendo este esfuerzo, ¿no? De poder darle la interpretación para que los romanos puedan entender lo que tal vez para la gente del desarrollo de esta historia era muy común. En Roma no iba a ser fácil de entender. Vamos con Marcos 7:34 y se prepara Marcos 15:22. Amén. Mirando al Dice, cielo, suspiró y ¿cuál? dijo, Dice que me tocaba a mí. Perdón, ¿cuál estamos leyendo ahora, Luz? 7:34. Ok, vamos con esa, a ver. Marcos 7:34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfata, que significa ábranse. Ok, muy bien. Ahí tenemos, muchas gracias, Luz. Ahí tenemos otra palabra, ¿verdad? Del arameo, éfata, que la está traduciendo para que se pueda entender en el contexto al cual él está escribiendo. ¿Ok? Marcos 15:22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota, otra palabra más. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Que traducido es lugar de la calavera. Entonces vemos ahí nuevamente que está dando una interpretación. ¿Ok? Parece que por ahí se nos duplicaron algunos textos, pero no se preocupen. Entonces, por otro lado, en algunos pasajes usa también algunas expresiones en el latín. O sea, ya aquí abiertamente nos está llevando a Roma, ¿no? Entonces, utiliza algunas expresiones en latín en lugar de sus equivalentes en el griego, ¿verdad? Que sería lo propio para el Nuevo Testamento o los Evangelios. Vamos a leer Marcos capítulo 5:9 y se prepara Marcos 15:16. Marcos 5:9, ¿quién tiene eso?
Amén. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hay tantos, ¿verdad? La palabra legión, ¿verdad? Entonces lo hace lo lleva, ¿verdad? Ahora ya directamente al latín, ¿ok? Muy bien, Marcos 15:16 y se prepara Marcos 15:39. Marcos Amén. 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Ok, muy bien, ahí tenemos entonces dos palabras. Atrio, ¿verdad? Y lo traduce al petróleo, ¿ok? Pretorio, ahí sí, petróleo, nada que ver. Ok, entonces aquí vemos nuevamente el esfuerzo de Marcos, ¿verdad? Con Marcos en hacer que se pueda entender esto entre los romanos, ¿ok? Marcos 15:39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muy bien, ahí tenemos entonces la palabra centurión, ¿verdad? Ok, Marcos también contaba el tiempo de acuerdo al sistema romano, a pesar de que él tenía su calendario, su forma de ver el tiempo distinto, lo va a mencionar en este evangelio de manera distinta a los otros evangelios. ¿Se recuerdan, por ejemplo, que en otros pasajes se habla, por ejemplo, la hora tercera, la hora novena, ok, la hora sexta, pero fíjense ahora cómo Marcos da esta interpretación. Vamos a leer Marcos 6:48, por favor. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Ok, bueno, esta es una versión. ¿Qué versión tiene usted, hermana? La nueva Nueva traducción traducción. viviente. Ah, claro, esa ya viene con la traducción hecha, ¿ok? Pero si ustedes tienen otra versión, para darse cuenta que ahí habla, por ejemplo, cerca de la cuarta vigilia, ¿ok? No sé si tiene alguno le aparece esa versión ahí en Marcos 6:48, ¿ok? Habla de la cuarta vigilia de la noche. Entonces, nosotros no lo entenderíamos, pero los romanos sí, ¿ok? Muy bien, Marcos 13:35. Marcos 13:35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Bueno, muchas gracias, Patita. Ahí entonces todas esas formas en que se menciona el tiempo son códigos y uso propio de los romanos, ¿ok? Para que lo consideren. A veces nosotros lo leemos y como que no vemos mucho la diferencia. La cuarta vigilia, la hora novena, la hora tercera, la medianoche, el canto del gallo, ¿verdad? Para nosotros pareciera que fuera todo lo mismo, ¿verdad? Porque no estamos dentro de esa cultura. Sin embargo, cada una de estas cosas tiene su detalle, ¿verdad? Entonces es interesante poder analizarlo. Ahora, también Marcos se da el trabajo, y es un trabajo bastante cuidadoso, ¿verdad?, en explicar algunas costumbres que eran propias de los judíos, que por lo demás para los romanos no eran conocidas. Entonces, por ejemplo, si usted le tiene que explicar algo a alguien de otro país, le va a decir, mira, en septiembre, si tú vas a nuestro país, si vienes a Chile, ¿qué te vas a encontrar en septiembre? Con las fiestas patrias y hacemos empanadas, anticuchos, medio hambre. Hacemos asados, ¿verdad? Pura comida, ¿no? Comemos mote con huesillo. Bueno, pero, y tú le vas a explicar, ¿no? Que son costumbres propias de la época, ¿verdad? Para que la gente lo pueda entender, ¿verdad? Y el mote con huesillo es un postre que se hace con maíz, creo, ¿no? No, con grano de trigo, ¿no? Con duraznos eh, deshidratado. Bueno, pero no es hoy día una clase de cocina. Pero estoy diciéndoles que de alguna forma uno trataría de contextualizar a otras personas para que entiendan las costumbres. Entonces, Marcos hace justamente este trabajo, que es un trabajo, como les decía, cuidadoso, ¿verdad? Minucioso, para poder explicar estas costumbres que son propias de los judíos. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 3 al 4. Marcos 7, 3 y 4. Veamos cómo lo explica. Amén.
Dice así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Ok, ahí por ejemplo, eso era parte de una costumbre, ¿verdad? Era parte de la cultura, que para los romanos no era tan necesaria lavarse tantas veces las manos, por ejemplo, como dice acá. Muchas veces, ¿verdad? El lavamiento de manos, y acá está explicando que no se lavaban, porque hay un contexto de crítica hacia lo que se comía, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver acá que Marcos está dando ese trabajo, que no lo vamos a ver en los otros evangelios, de explicar un poco el contexto por el cual se está produciendo esta pugna, ¿verdad? Acá creo que está Jesús con los religiosos, si no me equivoco, ¿no? Ok, entonces, aquí lo vemos. Marcos capítulo 14, versículo 12. A ver si me ayudan. Marcos 14, 12. Dice, el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Ahí está otra explicación. Muchas gracias, Luz, ¿verdad? Porque él podría haber dicho el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Listo, ¿verdad? Podría haber dicho eso y todos los judíos entendían de qué se trataba. Pero él les dice, como está mandando esta carta a los romanos, dice cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, ¿verdad? Entonces él hace ese alcance para que ellos puedan entender un poco también la cultura, las costumbres, ¿no? Vamos a leer otro que está en Marcos capítulo 15, versículo 42. Interesante, ¿no? Cómo los evangelios van enfocándose a distintos segmentos. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí nuevamente, gracias hermano, nuevamente vemos este detalle, ¿verdad? De explicar. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, y lo explica, ¿no? El día del reposo, la víspera del día de reposo. Entonces, lo vuelve a explicar. Esos detalles son importantes de considerar para poder tener una mejor lectura del Evangelio de Marcos. Ahora, algunas cosas que eran propias de los judíos las explica, ¿no? Como lo que les acabo de decir, pero también habían otras que eran importantes para los judíos, pero las omite, ¿verdad? ¿Por qué las omite? Porque no eran relevantes para los romanos. Por ejemplo, para los judíos era importante la genealogía. Para los judíos es súper importante la genealogía, ¿verdad? Dime de dónde vienes. Pero en este caso, para los romanos, la genealogía no era tan importante, no era relevante, ¿verdad? Por eso vamos a encontrar las genealogías en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Esa es la razón, ¿verdad? Porque era obvio, ¿no? ¿Para qué voy a llenarle y este tuvo a este y este tuvo a este otro? ¿Para qué voy a hacer eso si en realidad para los romanos no era algo relevante? Pero sí era importante en el Evangelio de Mateo porque los judíos necesitaban estar seguros de que Jesús, por ejemplo, no es que lo necesitaban, pero había que demostrarle que Jesucristo tenía un linaje, ¿verdad? Importante. Entonces, y lo hace hasta Abraham. ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? Ok. A diferencia de Lucas que lo hace hasta Adán. Entonces, tiene toda una explicación. Entonces, este Evangelio de Marcos hace menos referencia al Antiguo Testamento, a diferencia de Mateo. Incluso incluye menos material eh, que podría ser de interés más bien de los judíos. Entonces dice, no, esto es para los judíos, no lo voy a poner acá, ¿verdad? No afecta la doctrina ni la enseñanza, pero hay cosas que no las va a poner, ¿ok? Recordemos que Mateo era bastante prudente, ¿no? Para no ofender a sus lectores que eran los judíos, que eran un poquito especiales, ¿no? Entonces, en el caso de Marco, dice, no, esto no es relevante porque quiero enfocarme a los judíos, a los romanos, así que hay cosas que no las voy a mencionar, ¿ok? Incluso los saduceos, que se van a mencionar varias veces en Mateo, por ejemplo, que los saduceos eran un grupo, una secta judía observante complicada. Vamos a ver que acá en Marcos solamente se mencionan en el capítulo 12,
No estoy seguro si en el versículo 18, pero por ahí, ¿no? En Marcos 12, 18. Es la única vez que se mencionan a los judíos, ¿a qué les dije? A los saduceos, ¿verdad? Pero tiene una razón, ¿no? Porque no era relevante para los romanos. O sea, ¿qué nos muestra esto? Sentido común, ¿verdad? De eso es lo que tenemos que aprender. Cuando se menciona a Simón de Cirene, que es un personaje ahí en el capítulo 15-21, Marco lo identifica como el padre de Rifo, ¿verdad? A este personaje, y lo menciona porque da o sea, lo registra ahí en su Evangelio de Marco, porque este hombre, ¿verdad? El padre de Rifo, es un miembro muy prominente, perdón, de la iglesia en Roma. Es muy importante. Entonces dice, lo vamos a mencionar, ¿verdad? Para que quede ahí, ¿ok? Por ejemplo, si la carta fuera escrita a los chilenos, vamos a suponer el Evangelio hacia los chilenos, se mencionarían personajes importantes de Chile, ¿no? Para que quede ahí como el registro y de alguna forma a nosotros nos llame el interés. Ah, mira, el hijo de, no sé, de Violeta Parra, no tuvo hijos, no sé, el sobrino que se mira, te aparece en el Evangelio, por mencionar algo, ¿no? Entonces vamos a ver que este personaje se menciona. Vamos a leer Marcos 15-21. A ver, Marcos 15-21. Amén, amén. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Mira, ahí está, ¿verdad? El personaje. El nexo, ¿verdad? Con Roma. Vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 13. Esto lo escribe Pablo. Claro, Pablo en su carta a los romanos. Pablo 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Muy bien, muchas gracias, hermana Carolita. Saludad a Rufo, me dice, ¿verdad? Salúdenlo. Esto lo está mencionando Pablo. Ahora, ¿por qué le leo lo de Pablo? Para hacer el nexo con Marcos capítulo 15-21. ¿A qué le está escribiendo Pablo? A los romanos. Romanos 16-13. Saludad a Rufo. Entonces hace este nexo con Marcos 15-21. ¿Lo notaron, no? Yo sé que es harta información, pero para que vayamos viendo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos y el Evangelio Marco todo indica que va en dirección hacia los romanos, principalmente gentiles. Ok. Entonces, todos estos hechos apoyan esta posición, ¿verdad? Que era parte de la tradición de aquel tiempo, de que Marco fue escrito para una audiencia gentil, inicialmente en Roma. ¿Ok? Avancemos. Temas históricos y teológicos. Temas históricos y teológicos. Medio frío. No tenemos prendido, amor, el aire arriba, ¿no? Ya, es que le pregunto porque si no se nos corta la luz. Un segundito, voy a prender acá el aire porque es medio frío. Ya, aquí estoy. Temas históricos y teológicos. Marcos presenta a Jesús de una manera distinta, ¿verdad? A como lo hace Mateo, porque Marcos lo presenta como un siervo del Señor, pero que sufre. ¿Ok? Muy similar a como lo está mostrando Isaías, el siervo sufriente, ¿no? Entonces Marcos va a presentar a Jesús como este siervo del Señor, de Dios, que sufre. Vamos a leer Marcos 10. A este parece que no lo di. Marcos 10, 45. ¿Alguien me lo puede leer? Marcos 10, 45. Si alguien lo tiene por ahí, me levanta su manito. Marcos 10, 45. ¿Yo? Ok, vamos Luis Yo. contigo. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante ese texto, ¿no? Muchas gracias, Luz. Entonces vemos el enfoque que le da Marcos, ¿verdad? A Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Dios no vino a ser servido, ¿verdad? Sino a servir
para dar su vida en rescate de muchos, un texto muy conocido. Entonces lo está enfocando, lo está mostrando como un siervo, ¿verdad? Que sufre, ¿verdad? No víctima, no víctima en ningún caso, ¿verdad? Ahora, era importante esto porque había todo un contexto también ahí en Roma, ¿no? De que pareciera que los personajes religiosos debían ser hombres así como servidos, ¿verdad? Así como personajes incluso hasta prepotentes, pero estamos viendo la intención que tiene el evangelista al escribir esto. Entonces su enfoque se muestra en la obra de Jesús más que en las mismas enseñanzas. Fíjense, el servicio de Jesús más que en las mismas enseñanzas. En Mateo, en Lucas encontramos muchos más detalles, pero Marcos da un poco esa mirada del personaje más humano, ¿ok? Que tiene que ver con la obra de Jesús, ¿verdad? Más que la enseñanza misma. Porque particularmente lo que está haciendo es destacar el servicio y el sacrificio. ¿Ok? Eh, Marcos, de alguna manera, omite discursos que sean muy largos, que vamos a encontrar en otros evangelios, y con frecuencia los relata, pero de una manera más breve. Fíjense ustedes que cuando lean Mateo, si hay alguna referencia en Marcos, y leen luego esa misma historia en Marcos, van a ver que en algunos casos la historia es mucho más breve. No es tan extensa con tanto detalle, ¿verdad? Obviamente hay un enfoque, una dirección a la cual Marcos quiere llegar, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a encontrar, ¿verdad? Eh, Marcos también omite cualquier relato de la genealogía, incluso del nacimiento de Jesús. ¿Notaron eso, no? Porque vamos a ver que Marco comienza con el ministerio público de Jesús, ¿verdad? Con el bautismo por Juan el Bautista, ¿verdad? Que venía del desierto. Entonces, vamos a ver que no hace mención ni al nacimiento ni nada de eso, va directamente al ministerio público, ¿verdad? Marco demostró también la humanidad del Señor, como les decía, lo muestra con mucha claridad, ¿verdad? En comparación a los otros evangelios, y lo que va a hacer Marcos es enfatizar en las emociones de Cristo, ¿ok? Vamos a leer Marcos 1:41, fíjense en esto. Los otros evangelios no lo van a mostrar. Marcos 1:41. Dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Se limpia, también dice una versión. Muchas gracias, hermano. Entonces, aquí vemos este lado compasivo, un lado humano de parte de Jesús, ¿no? Interesante. Ok, este lado humano y compasivo para los judíos no iba a resultar. Ese detalle podría ser incluso hasta un estorbo para ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban un Mesías así como casi prepotente, ¿no? Así como bélico, ¿verdad? Ese era el Mesías que ellos tenían en mente, como judíos. Hasta el día de hoy tienen ese pensamiento de pensar que el Mesías va a venir con metralleta a matar a todo el mundo. Pero no, Marcos lo muestra de una manera distinta, ¿verdad? Resaltando este lado humano, ¿verdad? Y esto lo hace porque los judíos, ¿verdad? Los israelitas tenían una fama distinta en Roma, en este sentido, ¿no? Vamos a ver Marcos capítulo 3, versículo 5. Sigamos leyendo eso, Marcos 3:5. Amén. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Muy bien, muchas gracias, hermana. Fíjense que ahí muestra dos contrastes, el enojo de Jesús, ¿verdad? Y también la tristeza que produjo en su corazón, la dureza del corazón de los religiosos, lado humano. Marcos 6:34, leamos esto. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas gracias, Marquito. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Tuvo compasión, ¿verdad? Otro aspecto que Marcos está relatando, ¿verdad? Enfatizando a lo humano de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Ahora también Marcos
no solamente muestra como esta esencia en el carácter, ¿verdad? En las emociones, sino que también Marcos va a mostrar a los romanos y en su evangelio las limitaciones humanas que tenía Jesús. ¿Tenía limitaciones humanas Jesús o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Separemos las cosas. ¿Pecó Jesús? No, no pecó. ¿Tenía limitaciones humanas? Pero si era 100% hombre, sí, tenía limitaciones humanas. A ver, veamos. Puede sonar confuso, ¿no? Pero leamos. Marcos capítulo 4 versículo 38. Eh, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se dieron cuenta de eso, no? ¿Quién estaba durmiendo en la popa de un barco, no? Acá esta es la barca en la tormenta, ¿no? El que estaba durmiendo era el maestro. ¿Cuál era su limitación? A ver, ¿por qué estaba durmiendo Jesús? Estaba cansado y tenía sueño. Claro, porque era humano, ¿verdad? Su cuerpo humano se cansaba. Usted piensa que Jesús decía, bueno, voy a tener que fingir dormir porque para mostrar mi lado humano. No, ¿verdad? Estaba durmiendo, roncando tal vez, ¿no? Eh, Profundamente porque estaba durmiendo. Entonces Marcos hace este énfasis, ¿verdad? En el lado humano de Jesús. Veamos. Marcos capítulo 11 versículo 12. Marcos 11 12. Yo, Vamos. a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre. Mira, Jesús, yo también te estoy mostrando que tengo hambre ahora. Jesús tuvo hambre, ¿verdad? También tenía hambre, ¿no? También le crujían las tripas, ¿no? Cuando tenía hambre, ¿verdad? ¿Cuántos son como Jesús? Aquí ya podemos decir amén con libertad. Ok, Jesús tuvo hambre. Marcos capítulo 13, 32. Marcos 13, porque pudo haber omitido ese detalle, ¿ah? Pudo haberlo omitido. Pero acá dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ok, Marcos 13, 32. Amén, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ah, mira, este está difícil, ¿ah? Este es un desafío. Y yo creo que muchos de ustedes lo hemos leído, ¿no? Y dice que el Padre sabe, pero el Hijo no, ¿verdad? Está hablando ahí en una condición, ¿no? Una condición humana. Es un desafío, pero aquí nos está mostrando de alguna forma una limitación humana, ¿no? Interesante, este texto lo podríamos estudiar en más profundidad, ¿no? Pero ahí se los dejo porque no sé si se hicieron alguna vez la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es eso, no? Como que Dios sabe cuándo vendrá, pero ni el Hijo sabe? Interesante, ¿no? Bueno, son textos que tenemos que nosotros preguntarnos. A mí me gusta que ustedes se pregunten cosas de la Biblia, porque significa que están entendiendo lo que van leyendo. Porque si leemos así como a la rápida, mm, ¿verdad? Ok. Ahora, otros pequeños detalles que subrayan el lado humano del Hijo de Dios. Vamos a leer, nos quedan 3 pasajes y ya terminamos. Marcos 7:33. Marcos 7:33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. El 34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. Bueno, ahí vemos la traducción. Muchas gracias, hermana Macarena. ¿Cuántos quieren un milagro de Jesús? Tomando, aparte la gente dice que metió el dedo en la oreja de él, escupiendo, tocó su lengua. ¿Cuántos quieren un milagro? Bueno, acá vemos, ¿verdad? Son detalles, ¿no? Son detalles que de alguna forma Marcos muestra, ¿verdad? Mostrando ese lado humano de Jesús, interesante de poder entender, ¿verdad? Ok. Marcos 9:36. Dice, acá está. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos,
y tomándole en sus brazos le dijo, ¿leo el 37 también o no? Bueno, léalo. Ya. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ah, mira, muy bien. ¿Vieron este detalle, verdad, del lado humano? Dice que tomó un niño, ¿verdad? La costumbre de aquel tiempo era que los niños no eran considerados, las mujeres menos, ¿verdad? Eh, y normalmente los niños eran siempre un estorbo, ¿verdad? En cualquier situación que se pueda dar, sobre todo en temas de la adoración, entre comillas, para aquel tiempo, ¿no? Pero lo que hace Jesús es tomar a un niño, ¿verdad? Y lo puso en medio de ellos y lo toma en sus brazos, ¿no? Y ahí les da una enseñanza. O sea, está mostrando, bueno, la enseñanza era algo espiritual que él quería dar, pero de alguna forma está mostrando, ¿verdad? Su aspecto humano, ¿no? ¿O ustedes creen que Jesús era malhumorado con los niños? No, ¿verdad? Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Habla un poquito en el mismo contexto, ¿no? Marcos 10, del 13 al 16. Ya. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero Dame un los segundito, Luz. discípulos rega- Dame un segundo. Ahora ya le llevaba a los niños, porque esto estamos en el capítulo 10, ¿no? Pero en el 9:36 se extrañaban, ¿verdad? Porque tomó un niño. Pero como vieron que tenía esta afinidad, ¿verdad? Y no tenía problema, acá en el versículo 10 comienza a relatarse lo que la Luz nos está leyendo. Vamos de nuevo, Luz, del versículo 13. Marcos 10:13. Ya. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos los bendijo. Los bendijo. Muy bien, muchas gracias, Luz. Ahí tenemos entonces una muestra, ¿verdad?, de este detalle, ¿verdad?, que subraya el lado humano del Hijo de Dios, de Jesús. Interesante, ¿no? Ahora, ya con este contexto, podemos entender las razones por las cuales el Evangelio de Marcos lo está desarrollando de esa manera, ¿verdad? Y cuáles son las razones por las cuales explica cosas que tal vez podrían ser muy fáciles de entender en un contexto judío, pero es porque la dirección a la cual va esta carta evangelística, este evangelio, la buena noticia, es hacia los romanos. ¿Ok? Vamos a ver ahora este videito, ¿verdad? Que nos va a contar un poquito más acerca del tema y ya terminamos nuestra clase de hoy. Vamos a ver ahí. A ver si parte. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve.
Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53. Quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua,
Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos, así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Interesante, ¿no? Muy bien. Interesante el Evangelio de Marcos. Bueno, ya hemos estudiado esto, vamos a terminar. Vamos a hacer una oración agradeciendo al Señor por esta clase del día de hoy. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de poder compartir con mis hermanos esta clase de hoy. Gracias por este hermoso Evangelio, Señor, que llena nuestros corazones. Padre, bendícenos y prepáranos también para comenzar ya con nuestra lectura, Señor, de Lucas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Danos entendimiento y que no solamente sea un conocimiento histórico del contexto, sino que podamos llevar también a nosotros una enseñanza espiritual. En el nombre de Jesús, muchas gracias por lo que tú haces. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para ustedes.